un par de cosas. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, en el día de hoy voy a a mostrarles solamente una de las patologías de enfermedades infectocontagiosas, que es la neumonía. Ya vimos la semana pasada, la clase pasada, endocarditis infecciosa, meningitis, la base importante patológica. Hoy vamos a mirar solo neumonía y pasado mañana, el jueves, terminamos con diarrea, sepsis y shock séptico, aunque sepsis y shock séptico es simplemente un par de diapositivas porque pues eso lo complementan con lo de trastornos hemodinámicos que lo vimos en una clase anterior. Entonces, neumonía. Por favor, es neumonía. En nuestro lenguaje colombiano, el término es neumonía, no pulmonía, como dicen en algunos sitios y en algunos países. En nuestro lenguaje es neumonía porque se refiere pues al pulmón, aunque sé que algunas personas utilizan ese término, pero está muy mal empleado en nuestro lenguaje. Entonces, es neumonía, pues para que lo recuerden. Ahora, el aparato respiratorio, la parte superior, pues es el sitio, como decía ahí en la primera viñeta, el sitio más común de infección por microorganismos patógenos. No importa si la persona es inmunocompetente o inmunosuprimida. Aunque esta es una diapositiva un poquito vieja, más o menos eso se calcula, pues es literatura gringa, de más o menos 1.200.000, 1.500.000 millones de hospitalizados al año con respecto a esta patología, y más o menos entre 58.000, 60.000, incluso un poquito más de muertes relacionados con esto. Un microorganismo importante es el Haemophilus influenza, o la Haemophilus influenza es el cocobacilo, que puede causar, y recuerden que aunque esto todavía está presente, ayudó la inmunización para que eso bajara un poco, sobre todo en los Estados Unidos, y es una patología o una bacteria importante como causa de neumonía en los pacientes. La neumonía puede comprometer un solo lóbulo, varios lóbulos, todo un pulmón, entonces por eso se llama neumonía. Y en los niños, ustedes van a escuchar a las mamás de este término de la broncomonía, que se denomina es bronconeumonía porque generalmente es en parches. Y la bronconeumonía generalmente está presente en niños. Es muy raro en un adulto que haya bronconeumonía, es más neumonía, como les digo, un lóbulo, varios lóbulos o todo un pulmón, pero en los niños generalmente es por parches, aunque eventualmente en algunas bacterias un poco más agresivas pueden comprometer solamente un lóbulo del pulmón. Ustedes ya vieron anatomía, yo les recomiendo que repasen nuevamente todos los segmentos de los lóbulos pulmonares. ¿Y para qué? Cuando ustedes miren radiología, y seguramente van a aprender mucho, y algunos de ustedes serán radiólogos o radiólogas, van a tener en cuenta por imágenes radiográficas qué segmento o cuál lóbulo de uno, o cuál lóbulo o qué segmento de uno de los lóbulos del pulmón está comprometido por alguna de esta patología, obviamente en particular, que es la que estamos viendo hoy. Aquí una foto, una cocobacilo gran negativo, pues es la famosa Haemophilus influenza, que pues es importante tenerlo en cuenta, y sobre todo en esas personas que no han sido previamente inmunizadas. Ahora, el diagnóstico y tratamiento es muy importante, y como les he dicho en la clase anterior, es importante saber los microorganismos nuevamente para el tratamiento empírico. Muchos de estos tratamientos, sobre todo en pacientes inmunocompetentes como nosotros, que pues no estamos exentos de que nos dé una neumonía después de una infección respiratoria alta, como somos inmunocompetentes no hay necesidad muchas veces, porque no hay tanta dificultad respiratoria, de que el tratamiento sea ambulatorio por un catéter central, y eso pues seguramente ustedes lo van a de todas maneras determinar. Pero es importante en el diagnóstico para el tratamiento
pues factores de riesgo del huésped, o sea, dónde trabaja, si fuma, si no fuma, si está hacinado, si no está hacinado, pues su grado de nutrición, y obviamente eso ayuda a mirar cuál es la bacteria pues más frecuente en estos pacientes. Recuerden, igual que las patologías o las enfermedades que vimos en la clase anterior, esto es importante para tener en cuenta los potenciales agentes infecciosos. Esta patología sí generalmente está asociada a la parte bacteriana y pues obviamente la exposición ambiental su antecedente. Fíjense que ahorita seguimos con la pandemia, es una parte que ustedes van a leer al final. Estos pacientes pueden terminar en una neumonía de origen viral, pero aquí estamos viendo la neumonía sobre todo de origen bacteriano. Entonces ahí está ahí sí, como se piensa la neumonía en el pulmón. Primero bacterias, después virus en pacientes inmunocompetentes y si está el paciente muy fregado, parásitos y hongos que puede pues llevar y comprometer pues e incluso pues la vida de la persona por una insuficiencia respiratoria. A la microscopía de luz que vemos, esto es en necropsias de personas que se han muerto por neumonía, pues un exudado inflamatorio importantísimo en todas las vías respiratorias, bronquios, bronquiolos, incluso la tráquea o bronquios fuente importantes. Y ahí ya ven esta palabrita exudado que implica pues una colección importante de polimorfos nucleares neutrófilos. Recuerden la diferencia entre transudado y exudado, pues obviamente muchas proteínas, la respuesta inflamatoria estábamos viendo aguda y bacterias, pues obviamente corresponde a polimorfos nucleares neutrófilos. Ahora, ya les dije hace un par de minutos que la neumonía casi siempre empieza por una infección respiratoria alta que puede ser mal cuidada o mal tratada y pues obviamente eso compromete pues todo el parénquima pulmonar. Generalmente ya la neumonía inicialmente empieza pues por los alvéolos y pues esa diseminación va por el intersticio, pues después por esa colección purulenta puede llevar a la consolidación, que ustedes también van a tener en cuenta esto en semiología, porque normalmente en semiología pues el pulmón es resonante o hiperresonante y después por la consolidación pues se vuelve mate, es como percutir el hígado y eso pues obviamente ustedes lo van a aprender y seguro cuando tengan algún paciente con neumonía lo van a confirmar esto. Entonces aquí pues eso consolidado hace que haya un deterioro en el intercambio obviamente gaseoso oxígeno por CO2 y el paciente o la paciente pues va a tener algún grado de dificultad respiratoria, taquimea, obviamente taquicardia, fiebre por la respuesta inflamatoria bacteriana y pues eso puede seguir progresando. Y al seguir progresando, bueno, aquí está la foto que yo siempre muestro de los alvéolos, los huecos con los septos alveolares, los nemocitos tipo 2, los nemocitos tipo 1, aquí en la luz del alvéolo y cerca al intersticio, pues los famosos macrófagos capilares, pero pues aquí más adelante va a salir una foto muy especial. Eso pues puede diseminarse por los septos alveolares, incluso llegar a la pleura, al famoso mesotelio, epitelio simple plano, que ya vimos que el tumor maligno es el mesotelioma, pero aquí puede haber la famosa pleuresía, compromiso obviamente de la pleura, hay exudado en la cavidad pleural que termina en un famoso derrame paraneumónico o incluso en un empiema, un dolor intenso ahí en la pleura, que hay que colocar tubo de tórax. Aquí está mi foto, miren los alvéolos en la parte de abajo, aquí está M de mesotelio, epitelio simple plano, debajo pues el tejido fibroso con base o pues este tejido fibroso va a dar un tumor que después lo vamos a mirar, que puede ser un diagnóstico diferencial para el mesotelioma. Pero pues, como les dije, esto puede llevar al derrame paraneumónico y si se infecta, si sobreinfecta, etcétera, a franca pus, que es el famoso empiema, y que hay que colocar un tubo de tórax, obviamente, para el drenaje de este material purulento. Aquí estamos viendo la respuesta inflamatoria aguda y la famosa necrosis, vuelvo y les digo, licuefactiva, porque pues obviamente se está licuando todo este tejido por la respuesta inflamatoria aguda
bacteriana. Recuerden lo mismo del apéndice secal, es igual, pero aquí el compromiso obviamente es en el pulmón. Hay algunos microorganismos, sobre todo, como todos los gram positivos, que son los más tranquilos, pero si esto una persona está muy de malas, si tiene estafilo o bacterias mucho más agresivas, gram negativas o anaerobias, pues obviamente el compromiso pulmonar es muy severo y puede llevar pues a una insuficiencia respiratoria aguda con la muerte de la persona, que eventualmente se puede observar. Aquí la flecha, pues muestran, o pues las flechas muestran un pulmón, o están señalando estas estructuras como redondeadas, blanquecinas. Obviamente esto puede ser cualquier cosa, pero para el ejemplo que estamos viendo son focos de bronconeumonía en un pulmón obviamente comprometido. Y ahí está la imagen histológica. Esto es una foto panorámica, pero miren aquí un bronquio, un bronquiolo, porque aquí yo no veo cartílago muy dilatado, y en su interior, pues, células inflamatorias. Y si uno se acerca, pues obviamente son polimorfonucleares neutrófilos, y es una gran cantidad, pues seguramente es pus, igual que estos parches, que ustedes ven todos los alvéolos, están pues obviamente dilatados algunos, otros no, pero en su interior hay células inflamatorias. Aquí pues en este lado izquierdo, pues congestión vascular, obviamente por la alteración de la perfusión-ventilación, y sobra decir que esto es un corte histológico de una persona que murió muy seguramente por un proceso de neumonía de origen infeccioso y pues relacionado con proceso bacteriano. Si esto hubiera sido viral, en la luz de ese bronquio no se ve nada, simplemente parches de células más mononucleares, y eventualmente si hay la posibilidad, pues cortes histológicos para mirar en la microscopía de luz, porque los virus, recuerden, solamente se pueden mirar por microscopía de luz. Yo les mostré en la primera clase los cambios citopáticos, recuerdan, del virus del VPH, pero eso sugiere que hubo infecciones, o el virus, las partículas virales o el virus solo se ven con microscopía electrónica. Y aquí pues está aquí pues a mano derecha, la mano derecha, pues esta es una colección importante de pus, y aquí todo un pulmón con neumonía. Hay 4 fases de la neumonía: la congestión, una etapa que se llama hepatización roja, ya cuando hay fibrosis, hepatización gris, y ya la resolución, pero generalmente los pacientes que se mueren están en hepatización roja, es lo que uno normalmente ve porque está como en pleno furor o en pleno clímax, pues el proceso neumónico. Aquí pues, si ustedes ven, es seguramente el corte, pues no, seguramente el corte de un pulmón en la parte superior, pues la congestión importante para el proceso neumónico como tal. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿es pleuritis o pleuresia? No, pleuritis es cuando hay compromiso de la pleura, se denomina pleuresía, pero obviamente hay un infiltrado inflamatorio, se llama pleuritis. Si hay derrame, se denomina exudado paraneumónico, pero si eso se compromete y se vuelve más purulento, pues ya se denomina empiema como tal. Bueno. Profe, cuando hay congestión vascular, ¿el paciente de pronto puede toser sangre o algo así? Es posible si hay compromiso, pero generalmente no. Pero sí puede haber de pronto expectoración fibrinopurulenta o purulenta, pero dependiendo de qué tan comprometido está. Pero es muy raro, obviamente, la sangre, pero es más lo que se denomina como broncorrea, que es obviamente expectoración purulenta, pues muy mucosa, muy amarilla, pero incluso puede haber pus. Tiene que estar el paciente muy fregado, pues muy comprometido para que llegue a ese estadio. Pero generalmente, pues estos pacientes tienen mucha tos al inspirar, obviamente fiebre, que se denomina por la irritación pleural, dolor pleurítico, sobre todo en la parte superior, pero pues hay fiebre y obviamente dificultad respiratoria, taquipnea, y pues
obviamente hay que investigar al paciente los antecedentes. A veces esos cuadros de tos que no disminuyen, que no disminuyen, que no disminuyen, que progresan, ya se compromete muy seguramente que haya un proceso infeccioso neumónico en algunos pacientes, bien sea niños o bien sea adultos como tal. Bueno, ¿más preguntas? ¿Alguna otra cosa en especial? Bueno, como les dije, la neumonía puede ser en pacientes inmunocompetentes y como está escrito en la primera viñeta, a pesar de todas las técnicas de diagnóstico, no solo por laboratorio e imágenes, pues está escrito que hasta un 50% de los pacientes se diagnostica la neumonía. Vuelvo y les digo, por eso yo les dije en la clase anterior, sean muy juiciosos, o eso ya es de cada uno, pero pues yo se lo aprendí a mis profesores y lo hacía siempre. Sus pacientes con procesos infecciosos, contrólenlos a las 24, 48, 72 horas. El paciente le va a decir a usted a qué tiempo controlarlo, porque vuelvo y les digo, estos pacientes pueden empezar con un cuadro gripal común y corriente, como la gripa que nos ha dado a nosotros, y por de malas o de buenas, como digo yo, uno puede terminar en proceso neumónico, pero es que, como decimos, pues es muy de malas que uno que está sano, tranquilo, pues termine en una neumonía, uno puede terminar en una neumonía, y como los médicos a veces no creemos lo que a nosotros también nos puede dar, entonces es importante pues la valoración por el médico. Como dice aquí, los síntomas no son específicos y no se diferencian de manera fiable o normal según la causa de la neumonía. Y aquí en esta mini viñeta, pues es importante conocer el cuadro clínico y como se los he repetido muchas veces, es simplemente para mirar cuál es el régimen de antibiótico empírico. Es posible, y les digo, si un paciente inmunocompetente como ustedes, como yo, que estamos entre comillas sanos, nos da neumonía, no hay necesidad muchas veces, a no ser que el cuadro clínico y la parte paraclínica lo justifique, pues hospitalizar al paciente. Porque ahora los hospitales son hoteles, entonces hay que entrar y salir lo más rápido posible. Eso es una cosa de respeto. Entonces, estos pacientes solo se les coloca un catéter en algún lado y por ahí pues se va inyectando el antibiótico como tal, más o menos 7 a 10 días dependiendo de la evolución. Eso sí, hay que terminar el antibiótico los días que son. Aquí simplemente una foto desde el Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria, entre comillas, que hay que tener en cuenta como primera causa de la neumonía adquirida en la comunidad, tanto, miren, individuos inmunocompetentes como nosotros o individuos inmunocomprometidos. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta como factores de riesgo, pues el tabaquismo, pues obviamente eso va a empeorar la condición para el paciente. Si el paciente está inmunocomprometido, hay que pensar de pronto en un síndrome de deficiencia adquirida o simplemente que tiene el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuáles son sus mecanismos de defensa? Si tiene tos, si no tiene tos, si está sano, si no está sano, si está bien nutrido, si no está mal nutrido, si está hacinado o no está hacinado. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Vuelvo y les digo que ustedes poco a poco, cuando empiecen a hacer su semiología, entre comillas, normal y después patológica, para de todas maneras determinar cuál es cuál es el agente antimicrobiano que hay que dar en estos pacientes. Muy seguramente por su compromiso respiratorio, pues muchos de estos pacientes, como yo creo que a todos nos ha dado gripa, no nos dan ganas de comer. Obviamente un paciente con neumonía o bronconeumonía pues no va a tolerar bien la vía oral, por eso pues se coloca el catéter, pero dependiendo del paciente, grande o niño, si es mejor vigilarlo, pues obviamente hay que estar hospitalizado por lo menos 2 o 3 días. Cuando se estabilice, pues ya la salida y obviamente el catéter para dar el antibiótico, pues por ahí, porque es mucho mejor endovenoso que por vía oral. Bueno, pues aquí está escrito que pues es muy raro
eh, que haya pacientes como nosotros inmunocompetentes, pues que nos den neumonía, pero pues hay que tener en cuenta aquí todas las barreras anatómicas, pues la nasofaringe, el moco, la limpieza de los alvéolos, si hay tos o no hay tos, la inmunoglobulina A, que favorecen que obviamente responda o respondamos a los pacientes, al microorganismo que esté entrando. Si esto se altera, todos los mecanismos de defensa que tenemos, pues el moco, la limpieza, los cilios, la tos, etcétera, y si uno está muy de malas, pues es importante saber eso, pues para que obviamente pensar de pronto en un proceso neumónico que pues va a tener una adecuada evolución si obviamente se hace el diagnóstico pertinente y el tratamiento antibiótico pertinente. ¿Cómo llegan los microorganismos patógenos a los pulmones? Pues está escrito 4 rutas, pues la inhalación directa por las gotitas respiratorias infecciosas, por eso, y aquí volvemos a confirmarlo, pues toda esta fregadera que ya llevamos un año, pues utilizando el tapabocas para evitar las famosas gotitas de Flugen, y donde está ahí tanto microorganismos bacterianos como virales, la famosa aspiración del contenido orofaringeo, que puede haber una broncoaspiración y pues obviamente entrar material bacteriano que lleva a una neumonía, la diseminación directa a través de la membrana de la mucosa en la parte superior al sistema respiratorio, vuelvo y les digo, esto es una infección que entra generalmente por infección del tracto respiratorio superior, o pues que haya una herida, un foco de entrada directa y que haya microorganismos y que puedan obviamente comprometer al paciente y que si está de malas, igual que la meningitis, igual que la endocarditis, igual que esta la neumonía, pues entrar ese microorganismo y producir una neumonía pues bacteriana como tal. Aquí es simplemente un dibujo, pues la síntesis de inmunoglobulina A, los canales linfáticos, las bacterias, nuestros alveolos, la inmunoglobulina G, opsoninas que favorecen obviamente la respuesta pulmonar, nuestro famoso epitelio simple pseudoestratificado cilíndrico ciliado, las células caliciformes, las global cell. Recuerden que las cilias se mueven de adentro a afuera y el moco es un atrapador de partículas, de microorganismos. Como había una diapositiva anterior, debajo de los bronquios terciarios más o menos todo eso es estéril, pero si hay alguna cosa que entre, pues este moco ayuda a que obviamente uno pues al sonarse, al toser, al expectorar, pues obviamente se elimine. Si se acuerdan en patología celular, estos cilios por el virus u otras circunstancias, factores de riesgo, por ejemplo el tabaco, pues eso es un trauma, una lesión, una noxa, una irritación, pues ese epitelio se convierte en epitelio escamoso y pues el epitelio escamoso no tiene cilias, obviamente el moco se va acumulando y estos pacientes tosedores crónicos, pues ese moco es un caldo de cultivo y obviamente pues hay cigarrillos y otras cosas para que entre algún microorganismo y produzca una neumonía incluso un poco más agresiva. Está escrito aquí, partículas de más de 10 milímetros se encuentran, pues se atrapan en los pelitos o en el moco de la nariz o de la faringe, partículas más chiquitas en el manto mucociliar, entonces salen por la respiración, al sonarse, al expectorar, etcétera, etcétera, y las más chiquitas, pues sí pueden llegar a los alvéolos. Aquí hay dos importantes, vuelvo y les digo, por hacinamiento, mala nutrición u otros factores donde, vuelvo y les digo, puede haber mucha concentración de personas, está el Mycobacterium tuberculosis y la Legionella pneumófila, que pueden ser algunos microorganismos que pueden entrar allá a la vía y producir esa neumonía como tal. Pues la Legionella pneumófila es una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis es el Mycobacterium que hace el famoso granuloma tuberculoso o caseificante, que pues estos tratamientos son pues, muy largos y sobre todo al inicio tiene que ser de manera intrahospitalaria. Nuestro epitelio, el famoso epitelio simple pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, ya se lo mostré. Ahí está la foto del epitelio, aunque esta foto es un poco más arriba, pero aquí está el epitelio ciliado. Recuerden que ustedes ven cilias, ustedes ven cilias en un epitelio, el epitelio es simple y el epitelio es cilíndrico, además, pues la pseudoestratificación de los núcleos
y una que otra célula caliciforme, la membrana basal, y ahí debajo en la lámina propia estomacorium, pues fibroblastos, fibrocitos y una que otra célula inflamatoria. Esto es un epitelio completamente normal. La foto de microscopía electrónica del manto mucociliar, aquí están las cilias. Recuerden que las cilias se mueven de adentro a afuera y entonces obviamente ese moco uno, como digo yo, lo espectora, se lo traga, le escupe, lo que quiera, pero en los pacientes que no tienen cilias, pues obviamente aquí ese moco que se está produciendo, porque no todo tiene epitelio o metaplasia escamosa, puede ser obviamente el caldo de cultivo para que entre alguna bacteria, no solamente externa, sino de la flora normal, y si el paciente está inmunocomprometido, pues puede llevar a un proceso neumónico importante. Miren el moco lo que contiene lisozima y anticuerpos de inmunoglobulina A secretores, pues los fumadores disminuyen todo esto, obviamente. Y aquí pues está la respuesta que a los bronquiolos terminales, los alveolos, pues obviamente llegan los microorganismos y pues hay poca activación o poco trabajo de los macrófagos y los neutrófilos, y obviamente favorece que esos microorganismos colonicen, haya más opsonización y quimiotaxis, y si la persona está muy de malas, pues llevar un proceso infeccioso neumónico o bronconeumónico que incluso puede continuar y, como les dije, llevar a una pleuresía, pleuritis, un exudado pleural que puede terminar en un francapus, como está descrito anteriormente, que es el famoso empiema, y que obviamente eso se pesca semiológicamente, que ustedes lo van a aprender, pero también por las imágenes diagnósticas dependiendo del sitio donde se encuentren localizados. Nuevamente mi foto, los alvéolos, para que no se les olvide. Y aquí pues seguimos hablando del deterioro de la defensa humoral y celular para el desarrollo de la neumonía. Miren, en los niños, sobre todo, y en esos pacientes, les recomiendo esto, de pronto no para el examen, pero para los que les gusta leer e investigar, la famosa fibrosis quística, que yo he visto pacientes de fibrosis quística, sobre todo mujeres que no tienen cilias, entonces obviamente ese moco siempre va a estar ahí y es un caldo de cultivo sobre todo para microorganismos muy agresivos. Estos pacientes con fibrosis quística pues tienen una patología muy especial y pues por el control pues tienen que ir muchas veces a los hospitales y clínicas. Y recuerden que en los hospitales y clínicas pues están microorganismos nosocomiales, como se decía, ahora asociados al tratamiento clínico, y pues está el estafilo y la pseudomonas, y aquí abajo miren los gram negativos y hongos, y obviamente esas neumonías son mucho más agresivas, con tratamientos antibióticos mucho más agresivos, mucho más costosos, mucho más duraderos en tiempo, y que pueden incluso llevar, como he dicho muchas veces, a que estos pacientes terminen en las UCIs, obviamente después casi que en sepsis y en la muerte de muchos de ellos. Importante, la estimulación antigénica de las células T, que es importante para la respuesta antibiótica, y pues en pacientes con VIH y con SIDA, pues el recuento de los CD4 para evitar que no haya una sobreinfección por agentes mucho más agresivos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. Aquí están las cuatro, pues como signos, síntomas que hay que pensar en un paciente con posible proceso neumónico. Fiebre, cualquier cosa puede dar fiebre. Tos, muchas cosas pueden dar tos, pero aquí taquipnea y taquicardia y muchas veces disnea, que es la dificultad de la respiración. Pero estos son los cuatro signos, síntomas más patognomónicos para pasar en un proceso de neumonía. Recuerden que en los niños no se quejan, simplemente lloran, y pues hay que ser muy clínicos, muy cautelosos a la investigación de este proceso neumónico como tal. Un paciente que ustedes estén sospechando neumonía, tienen este cuadro clínico y quieren confirmar la neumonía que le hacen inicialmente.
lo primero. Profe, qué pena, es que se puso la pantalla negra. No, es que estoy preguntando. Ah, perdón. Un estudio ¿Qué estudio? de la expectoración. Pero antes de la expectoración, ¿qué otra cosa se les ocurre para mirar si la persona tiene neumonía o no tiene neumonía? Obviamente le van a pedir laboratorios, como se dice en general. Señor, Radiografía. una radiografía de tórax, eso no es invasivo y les da mucha información, mucha información. Ustedes van a aprender, obviamente, radiología, no han visto, pero aquí les adelanto un poquito cuando una radiografía de tórax está bien tomada, se insinúa la silueta de la columna vertebral. Si ustedes ven las vértebras bien vistas, o sea, bien discriminadas, eso se llama una radiografía muy penetrada y como se dice folclóricamente o coloquialmente, no le tomaban de radiografía de pulmones, sino radiografía de columna. Y aquí ustedes van a aprender pues las vértebras posteriores, perdón, las costillas, cómo se ven posteriores, anteriores. Aquí el aire siempre se ve negro, eso se llama radiolúcido, ustedes lo van a aprender en radiografía, y lo blanco se llama radiopaco. Simplemente que aquí en la parte basal del pulmón derecho hay una, en vez de, aquí se ve muy negro y aquí se ve algo más blanquecino, no tan negro. Esos son signos de un posible proceso neumónico. Por eso yo les digo, siempre hay que tomar radiografías AP o anteroposterior y laterales para mirar, pues obviamente, el estudio de los pulmones. Entonces eso lo van a aprender, pero como ahora, obviamente piden un cuadro hemático, a ver si hay leucocitosis muy seguramente expensas de polimorfos nucleares neutrófilos o de otras células, y obviamente la expectoración y mirar pues en el laboratorio si está creciendo algún microorganismo, y pues como les dije en la clase anterior, ya hay aparatos que obviamente con una pequeña cantidad de sangre que se metía en el aparato los estudian, obviamente eso es la tecnología, los equipos de última generación que determinan qué virus o qué bacteria está comprometiendo al paciente en alguna de estos procesos infecciosos. Una radiografía, en algunos sitios obviamente ya toman una resonancia para mirar en detalle si hay algunas estructuras muy pequeñas como tal. Importante pues la orientación terapéutica empírica, entonces la neumonía adquirida en la comunidad o no. Luego les digo si el paciente está hospitalizado o no, si es un ancianato, si es en una cárcel, si es en un colegio, bueno, eso ustedes lo mirarán. Si es un paciente inmunocomprometido, si es VIH, si es un trasplantado, si el paciente utiliza medicamentos, todo eso ustedes lo tendrán que preguntar y como les digo, poco a poco, cuando empiecen a hacer su esquema mental, historia clínica, pues estas cosas ya van saliendo no aleatoriamente, sino mecánicamente, como se dice. Si tuvo un proceso de broncoaspiración, si los síntomas son poquitos días o lleva mucho tiempo, pues hay que mirar otras cosas. Como les dije, ya es un país, un mundo globalizado, si ha viajado de un lado a otro, donde hay microorganismos más endémicos que en otros. Miren aquí estos hongos, histoplasmosis, coccidioidomicosis, entonces obviamente hay que mirar el compromiso clínico, obviamente del paciente o la paciente, y eso pues le va a orientar a uno pues su estadio. Y obviamente las imágenes. Vuelvo y les digo, cuando ustedes empiecen a rotar, hay que, pues como le dicen a uno se vuelve secretario si vaya por los laboratorios, pero la idea de ir por los laboratorios es que uno pues se vuelve amigo de las bacteriólogas, las que saben, porque hay unas que no tienen ni idea, con el respeto de ellas, y eso que no, mi esposa es bacterióloga, pero ella sabe a qué me refiero, o ir a radiología, preguntar al radiólogo, mire, yo estoy aprendiendo, estoy tarde, me gustaría saber, me he visto mucho, sé esto, porque ahí es cuando el médico se va, que uno miente cuando uno está empezando a estudiar medicina, uno no tiene ni idea de nada.
Y les aseguro que cuando entren a clínica, como todos mis exalumnos me han dicho, uno cuando entra a clínica no tiene ni idea de nada. Uno aprende estudiando y mirando a los pacientes. Oiga, profe, enséñeme, mire, la radiología muestra esto, yo sé esto, qué es eso. Y eso hace parte del entrenamiento y de mirar. Los profesores en clínica entienden, ahí miran, bueno, este doctor o esta doctora pues está interesándose en su paciente, así no sepa todo, porque pues obviamente uno no va a saber todo, y menos cuando está en entrenamiento en la parte pues, de estudiantes. Otras cosas raras, exposiciones zoonóticas, como la citacosis, fiebre Q, la tuberculosis, vuelvo y le digo, como una entidad de salud pública, o algún brote, estamos ahorita en el famoso brote pandémico por el SARS-CoV-2 o la COVID-19, aquí está la legionela neumófila o la gripe, bueno, un proceso de brote, un outbreak o una epidemia muy localizada, pues obviamente hay que tenerlo muy en cuenta. Quedan las últimas 2 diapositivas. Cuando hay que referir a un paciente, cuando uno está en una zona rural, pues un paciente muy comprometido de que definitivamente uno no tiene el apoyo hospitalario, pues hay que remitirlo con todas las medidas de líquidos, etcétera, etcétera, y pues obviamente pues evitar que haya una progresión de la enfermedad o falta de mejoría por los antibióticos para que el paciente esté monitorizado, y muy seguramente el tratamiento antibiótico intrahospitalario o endovenoso. Y cuando emitirlo, pues el fracaso de la terapia ambulatoria, pues incluyendo la incapacidad de mantener la ingesta oral y los medicamentos. Vuelvo y les digo, a todos nos ha dado gripa y a todos nos da después ya pereza, no, qué jartera comer estando así. Imagínense un paciente con neumonía, pues un paciente que, como se dice, está mejorando y recae, o mejoró, pasó unos pocos días y obviamente empezó nuevamente la enfermedad, es una recaída, entonces hay que tener un tratamiento de hospitalización como tal. Son las últimas, de pronto 3 diapositivas, está pues, esta foto ya se las mostré de la COVID-19 o nuestra famosa patología endémica. Recuerden el Pathology Outlines, que ahora salió una página especial, pues obviamente es pulmón de la enfermedad, y pues aquí para que ustedes recuerden el dibujo de la estructura, pues los spike, la glicoproteína S, la proteína E de la envoltura, la proteína M de la membrana, el RNA, el genoma del RNA, un virus RNA, la famosa envoltura, y estos son partículas virales que hacen parte para responder, obviamente, en el organismo dependiendo del paciente que lo tenga. Estos son hallazgos en algunos pacientes con biopsia o en algunos pacientes que han fallecido, pues las variantes histológicas, el patrón epitelial, el patrón vascular y el patrón fibrótico. No todos los pacientes tienen todos. Aquí está pues como la conjunción, intersección cuando uno aprende matemáticas de la parte epitelial con vascular y fibrótica. Y pues obviamente para que ustedes en esta página repasen sobre todo la parte clínica importante, aunque ustedes ahí tienen en ese cuadro de los famosos papers, ahí hay un artículo que me parece muy interesante, o que me ha parecido, y pues para que ustedes lo lean. De pronto el tratamiento van a escuchar, ahorita está de moda, pues obviamente la vacunación, pero el tratamiento ustedes lo van a aprender, pero sí que es importante que aprendan pues todo lo, la parte epidemiológica, los factores de riesgo, el cuadro clínico, los síntomas de los pacientes, que esto hace parte de la evaluación en este segundo corte de enfermedades infecciosas. Aquí está pues esto es la parte epitelial, aquí está pues lo que puede aparecer, la neumonía aguda fibrinosa organizada. Estos son términos pues, patológicos, la neumonía intersticial aguda de la AIP, la neumonía intersticial fibrótica inespecífica. Estos son términos muy histopatológicos, o la neumonía organizativa, que puede verse en alguno de estos patrones histológicos que no necesariamente tienen que ser del SARS-CoV-2. Esto se puede ver en los famosos pulmones de Shock y en otras patologías, pero es lo que se ha encontrado en algunos pacientes con biopsias o en algunos pacientes con necropsias,
que han sufrido pues esta patología como tal. Entonces, simplemente para que lo repasen y lo tengan en cuenta. Les dejo esa última diapositiva y si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguna Profe, es una... pregunta? Ah, no, Sí. dale, dale. No, dale, pues la Pero- mía es fuera de la clase. Primero las niñas. Profe, Señora, era para preguntarte si tú de casualidad ya sabes o tienes de pronto una fecha para parcial. ya les digo, pero no sé si hay alguna pregunta de esta clase de neumonía, que era lo que íbamos a mirar hoy. El jueves vemos lo de seguramente a las 2:05, lo mismo, para terminar esto de enfermedades infecciosas. Profe, yo tengo una pregunta. A las Señor. personas que inhalan así cocaína o cosas de esas, ¿les puede llegar a dañar, digamos, o sea, les puede afectar la pleura y eso? No, generalmente está afectado más la mucosa orofaringea, se perfora, se altera. En los pulmones yo no he visto nada, no hay, seguramente puede haber algún grado de fibrosis muy discreta, pero es más en la mucosa nasal. Y la muerte, como les dije, es más por una alteración cardíaca cuando hay una sobredosis, pero no en el pulmón, no. Cambio el bazuco y esas cosas, pues obviamente el bazuco es la cocaína de los pobres. Me disculpan la expresión. Hubo hace un par de años un colega, un patólogo, que vio muchos pulmones de personas, habitantes de la calle, que terminaban en medicina legal, y lo que encontraban fue unas fibrosis muy severas. Eso hasta lo escribió él, pero pues se quedó ahí, nunca más volví a ver, pero eso es lo que generalmente pues se encuentra. Es más en la mucosa nasal, que obviamente va atrofiando y pues terminan perforando, pero en el epitelio pues simplemente es el hueco que se puede mirar. Bueno, claro, ellos obviamente por la inhalación, seguramente muchos utilizan otras sustancias, heroína, etcétera, se autoinyectan. Ustedes saben que ya son con elementos no estériles, y entonces ahí hay la posibilidad de que por su inmunosupresión, su circunstancia, su característica clínica, pues tengan la posibilidad de que entre a su organismo pues microorganismos, entre comillas, normales, pero pueden ser a veces por su alteración inmunocompetente pues mucho más agresivos, y terminar pues no solamente en neumonía, sino en sepsis. Como les digo, la sepsis afecta todos los órganos, y como les dije, 4 más sistemas comprometidos, y ustedes lo van a mirar cuando roten en UCI, pues ya es como un estadio premorte de estas personas. Tengan lo full de antibióticos, la última generación de antibióticos, cuando ya el organismo es incapaz de responder, y es una respuesta pues irreversible, pues la muerte de estos pacientes pues es inminente, ¿no? Listo, profe, gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quería preguntarle algo. Que yo leí un Señora. estudio que hicieron como con profesionales sanitarios y muchos son como portadores asintomáticos de Staphylococcus aureus. O sea, ¿cómo pueden evitar las personas transmitirle, por ejemplo, a un paciente inmunocomprometido esto y evitar que se complique, No, le dé una neumonía o no sé? mira, yo algún tiempo fui portador en mi piel de Staphylococcus aureus y tuve un par de abscesos en la piel. Ahí sí de malas. Es simplemente cuidarse y cuidarnos. Entonces, uno cuando roten en clínicas de un paciente inmunocomprometido, uno tiene que, como digo yo, disfrazarse, o sea, ahora tapabocas, gafas, guantes, todo eso, para evitar que uno le transmita a esos pacientes algo, y pues evitar que ellos se contaminen. Eso sí ya es pues de malas, ¿no?
Por ejemplo, todas esas personas que les da forúnculos, los famosos nacidos, como dicen aquí en Colombia, muy a repetición, es que muy seguramente tienen estafilococo aureus en la piel como flora normal. Quitarlo, pues eso no se puede quitar. Simplemente pues tener mucha higiene pues evitar alguna laceración o erosión en la piel porque es la puerta de entrada que pues haya alguna de estas cosas. Bueno, eso sí es ya, es una cosa pues propia de cada individuo. No todo el mundo lo tiene, pero cuando estén en hospitales y roten por las personas inmunocomprometidas, más que para uno, porque pues ese es como el pensamiento más que para uno, no es para que ellos obviamente se sientan protegidos porque uno es el que les va a pegar alguna cosa. Miren, cuando yo era estudiante de medicina, estaba internado y estaba en el Simón Bolívar, yo fui de los primeros estudiantes e internos que vi pacientes con SIDA cuando empezó la epidemia, y pues por mucha gente le tenía miedo, temor, muchas cosas. Y pues siempre que entrábamos a evolucionar a los pacientes, pues entrábamos disfrazados, así como está todo el mundo disfrazándose en los hospitales, con gafas, todo eso, así entrábamos a examinar y a evolucionar a los pacientes. Pues yo me hice ese esquema mental, yo sabía que a mí no se me iba a pegar esa vaina, como se dice aquí en Colombia, pero era más para proteger a los pacientes. Y vi muchos, neumonías por neumocistis, incluso me acuerdo uno de una niña de 18 años que murió de una neumonía por varicela, o sea, le dio neumonía por varicela. Para los virus ya saben que no hay nada, uno le da varicela, pasa los días y ya uno queda inmunocompetente, pero pues ellos no tenían ya el sistema, todavía en esa época no se sabía mucho el CD4, CD8, toda esa cuestión que se sabe ahora, y pues ella murió de una neumonía, y yo recuerdo mucho, era una niña de 18 años, pues que le dio SIDA, se lo pegaron por contacto sexual, etcétera, etcétera. Ni siquiera era homosexual, ni lesbiana, ni nada, todavía no se sabía muchas de esas cosas, pero pues le dio neumonía por varicela y, y se murió. Pero pues nosotros entramos, como les digo, disfrazados, o sea, con batas azules, guantes, hasta doble guante nos poníamos, pues para evitar que nosotros le transmitiéramos algo, y cuando alguien tenía gripa, pues le prohibían la entrada a los pacientes, porque uno iba a los hospitales con gripa, pues ahí uno se ponía el tapabocas y no pasaba nada. Entonces era prohibido de entrar a estos pacientes con SIDA porque uno les podía transmitir algo, pero como te digo, eso ya es de malas, y pues es simplemente el autocuidado que pueda tener uno. Bueno. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con respecto al acto del examen, muy seguramente no, va a ser después de Semana Santa, el jueves o el viernes. Voy a hacer una sola sesión para todo el mundo, para ustedes y los del otro grupo, pero pues la otra semana yo les digo cuándo queda. Seguramente va a ser el viernes, para que tengan la posibilidad de estudiar. Ya saben cómo va a ser el segundo examen, los que entre comillas están de suspenso ya saben pues qué es lo que tienen que hacer, tendrán un poco más de preguntas y más tiempo. Hoy hablé, bueno, punto aparte, hoy hablé con nuestra jefe, la doctora Andrea Vélez. Definitivamente clases vamos a terminar este semestre así como estamos. El otro semestre, creo, me adelantó, y esa es la idea del doctor Caicedo, el decano, vamos a volver a la normalidad, clases presenciales, muy seguramente, pero sí seguramente nos van a prestar los últimos para ustedes, a este grupo que ustedes nos vemos los jueves, los 3 últimos jueves de abril y el primer jueves de mayo, vamos a hacer laboratorio. Creo que ya estamos 90% sí y 10% no. El primer jueves van a ir los 20 primeros de la lista, el segundo jueves los otros 20, ta y ta. Van a mirar en cada grupo
los mismos especímenes que tengo guardados, espero que no haya problema, entre las 2 y las 4 de la tarde. Entonces a las 2 entrarán 10 personas, las primeras 10, y a las 3 de la tarde pues las otras 10, porque pues en el laboratorio que a mí me prestan solo pueden entrar 15 personas máximo, pues vamos a estar solamente 10. Ustedes van a ir 20, pero entran primero 10, pues se aguantan una hora afuera y después las otras 10 personas. No necesariamente los 10 primeros entran de primero, yo escojo 10 personas al azar, entonces todo el mundo tiene que estar a las 2. O ahí miramos cómo hacemos, pero me dieron vía libre para eso. Y pues la doctora va a hacer el trámite ante la universidad, la parte administrativa, pues para que nos permitan ir, porque solamente están yendo los de laboratorio de histología y fisiología, y solamente pueden entrar 15 personas máximo, pero aquí, como yo les expliqué, solamente van 20, pero en una horita entran 10 y en la siguiente hora entran 10. Entonces, muy seguramente prepárense que para el 15 de abril, o sea, 15 de abril, 22, 30 y 6 de mayo, van a ustedes ir al laboratorio. Los del otro grupo van a entrar es el viernes, o sea, lo mismo, 16, ta. ¿Y qué van a ver de patología? Los mismos, digamos que tenga 30 especímenes, todo el mundo va a mirar los mismos 30 especímenes. Si nos dan la autorización de ir, pues tendrán que ir con sus vestidos de uniforme, tapabocas, etcétera. Si pueden conseguir gafas, esas las venden ahora en todos los laboratorios, todos los supermercados, los guantes, no importa si son de nitrilo, de los otros, las batas azules, esas desechables, gorro tanto niños como mujeres, pues obviamente solo no se les va a pegar nada de eso, simplemente eso no tiene nada, eso ya está más fijado que el berraco en formol, y los cosas en formol mata absolutamente todo. Entonces simplemente vamos a tener pues el aislamiento preventivo que tenemos, y por eso muy seguramente vamos a ir muy poquitas personas, pero todos van a tener la oportunidad de mirar exactamente lo mismo. O sea, yo les voy a mostrar a las 166 personas que hay en quinto semestre los mismos especímenes para que lo repasen, y así sean unos el primer jueves, el segundo jueves, tercer jueves o cuarto jueves. ¿Listo? Eso era pues lo que quería decirles. Eso lo hablé con ella sobre el mediodía, y pues obviamente me alegró mucho, porque le dije, yo ya estoy mamado de hacer clases online, yo sí quiero ir a la universidad. Y pues ella obviamente le dio risa, pero yo le dije, seguramente ya no va a haber clases. Me dijo, sí, doctor, ya este semestre he quedado, pero el otro semestre ya prepárense psicológicamente, porque en agosto pues vamos a volver a la normalidad pues la mayor parte del tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ah, bueno, el jueves terminamos los temas para el segundo corte, pero pues ustedes leen extra lo de el artículo de COVID-19. Hay unos niños en el otro semestre que me invitaron, y pues acepté muy gustoso para ser el parte de semillero de patología. Estamos preparando un tema de esto precisamente, que después les diremos cuándo es la invitación para que pues entren a mirarlo. No es obligatorio, pues me parece interesante lo que están haciendo ellos, y bueno, era lo que quería contarles. Espero que nos conozcamos, aunque sea con tapabocas, esos, pues, esos jueves que espero que vamos a ir. Como les digo, la doctora Andrea Vélez me confirmó que muy seguramente sí nos van a recibir. Por eso les digo, estamos 90 sí, 10 que no, o por de pronto más, 99 sí, un 1% que no. Entonces vamos para, yo quiero mostrarles especímenes quirúrgicos con muchas de estas cosas que pues hemos visto, y otras cosas que vamos a mirar en las próximas clases, pero pues para que lo tengan en cuenta y miren en fresco, entre comillas, cómo quedan los tejidos de en fresco, y después es fijación en forma. Bueno. Bueno, profe, gracias. Entonces, pues,
si no tienen alguna otra pregunta, alguna cosa, el jueves terminamos a las 2:05. Yo les mando mañana por la noche nuevamente el link. Los voy a ir cambiando para no dejar el mismo link. Yo creo que eso también es parte de que a veces no pega esto, pero bueno, eso no importa, pero nunca me ha pasado. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos el jueves. O pues no, sí, nos hablamos el jueves, nos vemos nuevamente online por acá. ¿Listo? Pues si no hay Gracias, nada profe. más, les agradezco mucho, se siguen cuidando. Gracias, profe. Yo estoy seguro que nos vamos a mirar los primeros 20 de la lista, que seguramente saben quiénes son. Vuelvo y les digo, el 15 de abril, el jueves 15 de abril, a las 2 de la tarde, los primeros 20 entre 2 y 4, 1 hora con 10 personas y 1 hora con otras 10 personas, tiempo suficiente para mirar las cosas que hago. Obviamente ahí les mostraré cómo se estudia eso y pues lo van a estudiar, no se preocupen. Bueno, entonces pues feliz tarde y cualquier cosa pues nos seguimos comunicando. Muchas gracias.